Es muy similar a lo que era el TE1. Después el TM2, y fíjense que aparecen otra vez dos franjas donde el campo magnético se ve disminuido, pero que no están a los bordes del, en la frontera entre el dieléctrico y el metal, sino que más bien están un poco hacia el centro, no hacia el centro, sino que a un tercio de la distancia más o menos dentro del dieléctrico. Un ejemplo para el modo TM, en este caso tenemos una guía de onda de placas paralelas con esa configuración y nos van a preguntar cuál es el ancho de banda de esta guía de onda. Si nos están diciendo que vamos a usar la guía de onda como línea de transmisión, significa que es el modo TEM el que es de interés, porque si fuese una guía de onda otra cualquiera, no hay modo TEM, es decir, no hay corriente directa, ¿verdad? Y en este caso, el ancho de banda va a ser el rango de frecuencia en la que la guía de onda va a soportar el modo TEM. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando tenemos los modos de segundo orden, en este caso son el TE1 y el TM1, porque el TM0 es el de primer orden. El ancho de banda es simplemente la frecuencia de corte de esos modos. Entonces, calculamos la frecuencia de corte para m igual 1 y obtendríamos este resultado. Entonces, por un lado, tendríamos la frecuencia de corte para m igual 1. En este caso sería 197.6 GHz. ¿Ok? Entonces, ese es el ancho de banda prácticamente porque la frecuencia más baja es 0, porque es una línea de transmisión. Entonces, el ancho de banda es desde 0 hasta 197.6 GHz, o sea, prácticamente 197 GHz. Ese sería el ancho de banda de nuestra guía de onda en este caso. En resumen, en el modo TM, en el caso de la guía de onda de placa paralela, el TM0 es el TEM. ¿Ya? Entonces, en el fondo, podríamos usarlo como línea de transmisión, porque soportaría modo TEM. Y bueno, la constante de fase y la frecuencia de corte se calculan de la misma forma que para el modo TE. Recapitulando, este es nuestro set de ecuaciones que vamos a usar para nuestro circuito de nuestra guía de onda de placas paralelas, en donde recordemos que básicamente vamos a calcular un set de ecuaciones en donde algunas de ellas van a ser 0 dependiendo del modo que estemos empleando. Y lo más importante es que el K, bueno, el K es uno de los parámetros que no dependen no dependen tanto de la geometría de nuestra guía de onda, y vamos a tener, recordemos, frecuencias de corte por debajo de los cuales no hay propagación de nuestra onda. Y los modos de guía de onda de tipo de placa paralela, recordemos que para el modo M0 el TE no existe y el TM es prácticamente el TEM, y de los órdenes superiores, los siguientes, tenemos todo esto, estas configuraciones. Bueno, una de las cosas que quizás hay que remarcar es que el modo de orden más lento sería el TM0, y digo más lento porque en el fondo, a medida que nosotros aumentamos el orden, lo que estamos haciendo es aumentando la velocidad de propagación. Bien, eso es por una parte. Ya tengo muy poco tiempo. Voy a saltarme una guía y voy a pasar directamente a guías de onda óptica. ¿Por qué me interesa que veamos el tema de la velocidad de propagación? En este caso, recordemos que la constante de propagación nos va a entregar la longitud de onda que esté dentro de la guía de onda. A partir ¿cierto? de esta ecuación, podríamos nosotros conocerla, y sabemos que la frecuencia, si nosotros conocemos la frecuencia en el fondo de nuestra onda, o el rango de frecuencia, vamos a poder saber la velocidad, ¿ya? Y la velocidad se conoce a partir de esta ecuación. En el fondo, lo que vemos aquí es que
a partir de los dos primeros modos, en el caso de los modos T, los dos, podríamos, si nosotros normalizamos la velocidad de propagación con respecto a la velocidad de la luz en el vacío, vamos a ver que a medida que nosotros aumentamos la frecuencia, esto tiende a limitarse. Es decir, vamos a tender a llegar a un límite de propagación. Es decir, la velocidad de la luz pareciera ser que es la velocidad fundamental y no se puede superar. Ahora, hay que ver que en el fondo sí podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero no es el material en sí, o sea, no es la información la que viaja más rápido, pero no la onda. Entonces, hay que diferenciar entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Entonces, la velocidad de grupo es prácticamente la velocidad en sí de la onda. Recordemos que, no sé si se recuerdan ustedes, pero cuando nosotros podríamos aproximar una onda senoidal a partir de la sumatoria de discreta, ¿cierto? O podríamos a partir de la conjugación de otras señales de menor frecuencia, que es lo que nosotros conocemos como Fourier, ¿verdad? Entonces, podríamos crear una onda a partir de la sumatoria de muchas otras, ¿ya? Y la onda creada, a la final, es lo que nosotros conocemos como la envolvente. Y esa envolvente tiene una velocidad de propagación que es la velocidad de grupo. Pero recordemos que hablamos nosotros de una velocidad de fase, ¿ya? Y esa velocidad de fase es la que en el fondo transporta información. Y esa velocidad de fase puede ser más rápida que la velocidad de la luz. Entonces, en una guía de onda nosotros podríamos enviar información muy rápida, pero es porque la velocidad de fase la podemos hacer muy rápida, dependiendo de la guía de onda. Entonces, fíjense que lo que les menciono yo aquí es que esta es nuestra envolvente o la velocidad de grupo, y lo que está adentro es la velocidad es la frecuencia que transporta información, es la que lleva la fase. Pero la velocidad de la potencia va a ser diferente y, bueno, viajan más lento para modos de orden mayor, al menos la potencia, ¿ya? Y aquí, bueno, si se fijan, la velocidad de grupo y de fase no siempre tienen que ir en la misma dirección. Podríamos tener, en este caso, una velocidad de fase que va hacia la izquierda y una velocidad de grupo que va hacia la derecha. Es como muy extraño, pero podría darse el caso, y en ese caso la información la lleva la velocidad de fase prácticamente, que es lo que va dentro de la envolvente. Bueno, en fibra óptica podría darse el caso de que nosotros rompamos entonces esa velocidad de propagación de la luz, y podemos llevar en ese caso información muy rápida a partir de la acumulación de fase dentro del dieléctrico. Bueno, la fibra óptica prácticamente es un cilindro, ¿verdad? Son fibras eh, es un núcleo que está rodeado por un material de revestimiento que va a tener un índice de reflexión más bajo. En el fondo es un núcleo dieléctrico que está rodeado a lo mejor por otro dieléctrico, pero que tienen en este fondo que va a tener un índice de refracción distinto. ¿Y para qué? Para poder lograr una reflexión interna total. Entonces, lo que buscamos es mantener la luz dentro del núcleo debido a la reflexión interna total. Y eso va a hacer que nuestra guía de onda nuestra fibra actúe como guía de onda. Y hay para las fibras, del punto de vista técnico, hay distintos caminos de propagación, y cuando tenemos multimodo, son las fibras llamadas multimodo, cuando hay distintos modos transversales, o cuando existe un solo modo transversal, se llama monomodo. ¿Qué es lo que queremos decir? Prácticamente, si tenemos una fibra que soporte, aquí podrían soportar distintas frecuencias de propagación, entonces sería multimodo, pero si soporta una sola frecuencia de propagación, entonces sería monomodo. Y bueno, lo que les decía yo era que esto de acá son dos materiales dieléctricos, un interno y uno externo, de forma tal que el índice de refracción entre estos dos permita reflexión total interna,
así la señal o la onda se mantiene confinada hacia el núcleo. Y dependiendo de cómo nosotros configuremos el revestimiento, vamos a tener distintos modos de dispersión. Otro tipo muy similar a lo que hace la fibra óptica son los cristales fotónicos, pero un cristal fotónico es más bien una nanoestructura que nos permitiría guiar la luz a través de un material que podría ser plano, por ejemplo. Entonces, imaginémonos esto como una especie de pista, pero en vez de una pista de cobre en una PCB, en una placa de circuito impreso, es una geometría de nuestra placa de circuito impreso de forma tal que nuestra onda óptica, claro, nuestra onda óptica, porque en el fondo por eso es fotónica, sea transmitida por ese espacio confinado. O sea, por ejemplo, lo que tenemos aquí es un arreglo, ¿cierto?, con orificios dentro de un material dieléctrico. Y recordemos que las PCB están fabricadas de fibra de vidrio. Entonces, nosotros podríamos, de alguna forma, hacer orificios dentro de esta PCB de forma tal que nosotros podríamos guiar y, por ejemplo, aquí curvar de cierta forma la luz. Eso es algo muy difícil. O sea, a primera vista es imposible. Y podríamos crear ciertos caminos para nosotros poder ahora no enviar señales eléctricas, sino que señales ópticas a través de una PCB, por ejemplo. ¿Ya? Y este es un tema de investigación hoy en día que está muy en boga para poder hacer circuitos impresos en 3D con estas impresoras tridimensionales, ¿cierto? Porque lo que hacen es depositar un material plástico, ese material plástico es prácticamente un dieléctrico, entonces nosotros podríamos fabricar a partir de estas impresoras 3D con deposición de estos materiales ABS, qué sé yo, podríamos depositarlo con una geometría tal que podríamos guiar una, una onda del rango óptico a través de este material. Bueno, aquí para que los que tengan tripofobia, les pido perdón, y podrían saltarse esta parte quizás, pero lo que aquí estamos viendo es un cristal fotónico, pero en una fibra óptica, o sea, dentro como fibra óptica. Y esto se hace básicamente para poder maximizar la eficiencia de la fibra y disminuir las atenuaciones y por lo tanto aumentar la distancia y mejorar la tasa de transmisión. Y bueno, esto básicamente se ocupa para utilizar, se utilizan para controlar la dispersión dentro del núcleo de esta fibra y por lo tanto también permitirían en cierta forma la distribución de energía para aplicaciones de alta potencia. O sea, nosotros podríamos no solamente transmitir información, sino que además ahora transmitir energía de forma óptica y por lo tanto tiene un campo de aplicación muy interesante en lo que es energía solar, que todavía aún está en desarrollo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que tenemos nuestra fibra óptica y le hacemos cierta configuración interna, ¿cierto? Una cierta geometría, de forma tal que vamos a lograr confinar el campo, ya no se va a tender a dispersar, porque usualmente tiende a dispersarse hacia afuera. Entonces vamos a lograr concentrarlo en el eje, en su eje, y además con una atenuación muy, muy pequeña. Y vamos a lograr transmitir no solamente, por eso mismo vamos a lograr transmitir no solamente información a alta frecuencia, sino que también potencia. Y bueno, ya les comentaba, en la optoelectrónica es algo de gran interés para esto. Yo no sé si se lo logran imaginar, pero hoy en día no es tan fácil hacer, o sea, no es fácil, de hecho, no es fácil curvar la luz a través de un elemento. ¿Por qué? Porque la luz, por la longitud de onda que tiene, por la alta frecuencia que tiene, va a interactuar con cualquier elemento que esté en su camino. Se va a reflejar o va a ser absorbida. ¿Ya? Entonces nosotros no queremos eso, queremos simplemente desviarla. Entonces, ¿qué material usamos para poder desviarla? Ese es el punto y además a escalas pequeñas como la de un chip, unos cuantos milímetros. Por lo tanto, aquí existen aplicaciones en optoelectrónica que son muy interesantes, que van a incluir el uso de metamateriales. En este caso, metamateriales para nosotros poder curvar esa luz. Y en este caso entran lo que son los cristales fotónicos. Podría ser un metamaterial
Y bueno, metamaterial en el fondo es un material que no existe en la naturaleza y que nosotros lo fabricamos, y que no es como el cobre, que es un material que existe en la naturaleza, sino que algo que nosotros tendríamos que fabricar, darle cierta estructura. Hoy en día esa estructura nosotros incluso la podemos ver a simple vista, y podría en el futuro ser una estructura que sea a escala nanométrica, ¿sí? Bueno, hay ciertos desafíos de por medio, pero el punto es que ese metamaterial nos permitiría en este caso crear ciertos saltos de pista. O sea, nosotros podríamos tener pistas dentro de nuestra PCB, eso lo podemos hacer hoy en día, podemos hacer canalización de pistas, pero lo que no podemos hacer es hacer PCBs con multicapas, y menos saltarnos pistas como lo hacemos con los jumpers, ¿cierto? En una PCB, para los que saben un poco de computación, ¿cierto? Es típico el jumper para poder borrar la memoria CMOS de la placa madre. Bueno, en este caso, si fuese un circuito óptico, no podríamos hacer eso. Hoy en día tendríamos que usar materiales como metamateriales para poder hacer este jumper. Y lo otro es cómo ingresamos ahora la información al chip. Bueno, también hay temas que resolver, pero ese es el campo de aplicación para que ustedes lo conozcan. Y con eso terminamos la sesión de hoy. Les pido disculpas por no poder pasar parte de las diapositivas. Están allí para su revisión. Y bueno, siempre los canales están abiertos para consulta. Creo que traté de ser lo más explicativo dentro de las diapositivas para que se entendiesen per se, sin necesidad de intervención externa. No obstante, siempre están los canales de comunicación abiertos para poder subsanar cualquier inconveniente. Solo recordarles, solo me queda recordarles que tenemos la última actividad grupal, que tiene que ver con un video que muestren ejemplos de guías de onda, ojalá ejemplos explicados, ¿cierto? Con las palabras y los conceptos técnicos adecuados. No es necesario que hagan un ejercicio. Si ustedes quieren hacer un ejercicio y resolverlo matemáticamente, súper, excelente. Pero me interesa más la parte conceptual, que logren entender más que simplemente resolver como caballos de carrera, ¿cierto? Sin entender qué es lo que está pasando alrededor. Y aquí, bueno, le agregué algo que no hemos visto, que tiene que ver con antena y principio de funcionamiento, pero que podría ser un ápice, ¿cierto? Una pizca, sin necesidad de entrar en grandes detalles, pero sí, yo creo que son capaces a esta altura o debiesen ser capaces a esta altura de entender cómo es que se forma la onda que se expande a partir de, o sea, la onda electromagnética que se expande por un medio, por el aire, a partir de ondas, de señales eléctricas que son inyectadas en una antena. Y llegamos al final, el último quiz sumativo, y creo que está abierto, no sé si hasta la noche o algo así. Gracias por su atención, que tengan un buen día, y espero que haya estado todo a la altura de su expectativa. Doy Muchas por cerrada gracias, la sesión. profesor. Gracias, cuídense. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien.